aprovechemos el tiempo. Queremos decirle que esto es puro conocimiento. La ley de servicio civil es importantísima en el ejercicio de la profesión y, por supuesto, su reglamento. Así de que aprovechemos a escuchar al licenciado Alan y, por favor, cualquier duda y todo, aprovechen preguntar. Esta es la penúltima, la penúltima clase. La última nos toca el día viernes con el trabajo de aprendizaje y pues ahí va a ser la despedida del semestre. Entonces, por favor, aprovechemos al máximo el tiempo. Gracias, maestro. Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar. Tal vez para que sea un poquito más dinámica la clase, alguien me ayuda con la presentación por aquí. Si podemos participar, pues podemos llevar a cabo la clase de la mejor forma. Para quienes no han visto su red social WhatsApp, pues ya se encuentra compartido el material, ¿verdad? ¿Estamos? Voy a verificar yo aquí, pues. ¿Tiene activado su micrófono, maestro? Ok. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces. Miren, pues la ley del servicio civil juega un papel importante en nuestra legislación. Van a ver ustedes que existen diferentes leyes del servicio civil. Cada uno de los organismos del Estado tiene su propia ley. Usted se va al organismo legislativo, tiene su propia ley. Al organismo judicial, tiene su ley. Al organismo ejecutivo, es la ley que vamos a ver el día de hoy. Las municipalidades, al ser entidades autónomas, cabe mencionar que tienen su propia ley, ¿sí? Entonces, de eso vamos a platicar hoy, de esta ley, de este cuerpo normativo y su relación que podría tener o comparación, si lo queremos ver así, entre los trabajadores del sector privado y los servidores públicos, ¿sí? El régimen de los trabajadores del Estado, la actuación administrativa de la Junta Nacional del Servicio Civil, la procedencia y el diligenciamiento de la única instancia ante la Sala de Apelación de Trabajo y Previsión Social. ¿Y cuál es el fundamento constitucional de esta ley? Bueno, el fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 108, ¿sí? Marilyn López, ¿me ayuda, por favor? Artículo 108 de la Constitución. Sí, claro, licenciado. Gracias. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Muy bien. Entonces, ojo ahí, las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas. ¿De qué hablamos aquí, por ejemplo, en las entidades descentralizadas? Hay que tomar en cuenta, o autónomas, se rigen por la ley del servicio civil. Hay entidades autónomas que tienen su propia normativa, ¿sí? Tienen su propia normativa y en ese sentido, pues, por ejemplo, la Universidad de San Carlos tiene su propio reglamento, el tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad, por ejemplo, tiene su reglamento. Entonces, cuando la entidad autónoma tenga la normativa, pues no se va a aplicar esta ley, con excepción, ojo con esto, con excepción de aquellas que se rigen por las disposiciones propias de dichas entidades. ¿Sí? Siguiente, por favor. Las leyes del civiles del Estado, como les había enunciado con antelación, el 32-2016 para el organismo legislativo, el 42-89 para el organismo judicial, el 1-87 para el servicio municipal, ¿sí? La de que vamos a verificar el día de hoy es el decreto 1748, cuya relación establece entre la administración pública y sus servidores públicos, tales como ministerios de Estado, secretarías de Estado y otras dependencias, ¿sí? Entonces, también hay un reglamento para que lo tomen en cuenta
esta ley tiene su propio reglamento, el cual va a venir a desarrollar cierta normativa que en la ley no se encuentra, ¿sí? Y es el acuerdo gubernativo 18-98, ¿sí? No sé si ustedes compraron y nos hicieron caso con el maestro. Al final viene el reglamento, ¿sí? Al final está la ley y aquí en la parte final está el reglamento. Es importante que, si bien es cierto, es una recomendación que su servidor les da, que si bien es cierto, las clases son virtuales, por favor, sí es importante que sus leyes las tengan físicas, ¿ya? Esto les va a servir para su examen técnico profesional. Muy bien, artículo 1, vamos a empezar, por favor. Vamos a empezar, vamos a ir dando la lectura brevemente a los artículos que vamos a ir relacionando aquí para que nos alcance el periodo, ¿sí? No sé cómo se llama. José Fabián, ¿me ayuda, por favor? Sí, solo que estoy presentando, vamos a ver si no se me... No, dándole lectura. Es que no la tiene física. No, ajá, no la tengo física, esa no. No se preocupe. Wagner, Miguel, ¿está por ahí? Artículo 1. Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Vamos pues. Artículo 1. Artículo 1, carácter de la ley. Esta ley es de orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas e irrenunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme las necesidades y posibilidades del Estado. De consiguiente, son nulos y iure todos los actos y disposiciones que impliquen denuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución establece, de los que esta ley señala y de todos los adquiridos con anterioridad. Muy bien, en el examen el maestro les podría preguntar cuál es el carácter de esta ley, ¿ya? Les podría preguntar cuál es el carácter de esta ley. Vamos a decir que es de orden, ¿qué? Público, ¿sí? Si quiere dejemos la presentación, no se preocupe. Ahí estamos, mire, mejor. Gracias, José Fabián. Entonces, vamos a ver el propósito. Miren que esta ley tiene carácter, tiene propósito y también tiene principios, ¿ya? Miremos, por favor, el artículo 2. Artículo 2. Vilma Yolanda, ¿está por ahí? Artículo 2. Bueno, señores, voy a ir tomando nota nada más porque algunos están acá, pero no son parte activa. Entonces, sí voy a necesitar que todos participemos. Si no responden, voy a informar, como la clase pasada, que no se encuentran presentes. ¿Sí? Buenas tardes, sí, Vamos. sí, estoy presente. ¿Tiene su ley, por favor? Disculpe, es que creo que no No me se preocupe. escucho. El artículo 2. Sí, por favor, propósito. Gracias. Pues yo tengo artículo 2, doctrina de la administración de personal en el servicio público. ¿Sería ese? Sí, artículo 2, el propósito general. Con base en el artículo número 5 de la Ley del Servicio Civil, se entenderá por doctrina de la administración. El artículo 2 de la Ley del Servicio Civil. Permítame. Señores, es importante que estemos al tanto de la clase. Les compartí el material, les indiqué que tenían que tener su ley a la mano. Entonces, si no estamos así, esto, créanme que nos atrasa y hasta cierto punto, pues no tiene sentido. Sí, no tiene sentido porque si se les indicó de la semana pasada, pues por lo menos tener la ley, ¿verdad? Christopher, ¿está por ahí? Artículo 2, por favor. Sí, claro. Gracias, muy amable. Propósito. El propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores, con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y estímulo en su trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración de personal. Muy bien. Artículo 3. Bueno, entonces, pregunta de examen podría ser, ¿cuál es el propósito de la Ley del Servicio Civil? Regular las relaciones laborales entre la administración pública
y sus servidores, ¿ya? Y sus servidores. Vamos ahora con el artículo 3, principios. Les voy a ir anotando acá, por ahí la importancia de tener su ley. En el numeral 1 pueden colocarle derecho a optar a cargos públicos. Derecho a optar a cargos públicos. En el numeral 2 le pueden colocar no discriminación. No discriminación. En el numeral 3, eficiencia en la administración pública. En el numeral 4, capacidad y honradez. En el numeral 5, igualdad salarial. Y en el numeral 6, estabilidad laboral. Esos son los principios. ¿Se recuerdan que nosotros cuando nos presentamos en este semestre con el maestro me dio la oportunidad de brindarles la clase y les expliqué los principios ideológicos que rigen al derecho laboral? Bueno, quiero decirles que esta ley también tiene sus principios, los cuales les acabo de enunciar. Márquenlos, identifíquenlos y me avisan, por favor, para que podamos continuar. ¿Qué manda? Adelante. Tenía una duda, Lick, por ejemplo, Bueno. cuando entra en conflicto la ley de servicio civil con un reglamento interno de una descentralizada o autónoma, se toma siempre el indubio propio. Correcto. Gracias. Es correcto. ¿Sí? Se va a aplicar aquella norma que favorezca más al trabajador. ¿Ya? O sea, aquella norma que favorezca al trabajador. Aunque vamos a leer un artículo más adelante que establece que las normas que contradigan son nulas ipso iure. ¿Sí? Son nulas ipso iure. ¿Estamos ahí? ¿Ya lo marcaron? ¿Todavía no? Muy bien. Continuemos, pues. Vamos a verificar ahora el artículo 4. Miren qué interesante acá. Miren qué interesante. Porque el artículo 4 nos define qué debe entenderse por servidor público. Me gustaría que ese artículo 1 me lo relacionen con el artículo 1 del reglamento de la ley del servicio civil. Artículo 1 del reglamento. Toda persona que ocupe un puesto en la administración pública, sea el puesto que sea, es servidor público. Ahora bien, el reglamento lo que hace es una clasificación del servidor público. Vamos a ver que el servidor público se puede clasificar en funcionario público y en empleado público. Y son tres diferencias básicas que ustedes tienen que estudiar acá. Cristian Ariel, tiene el artículo 4, por favor.
Ok, lo busco. así está. Adelante. Muy bien. Sí, ahorita lo voy a buscar. Artículo 4 de la ley. Solo deme un momento, Lee, que tengo mala señal de internet ahora. Ok, voy con Edwin Eduardo. Edwin Eduardo. ¿Y pongo? Evelyn Noelí. Sí, licenciado, el artículo 4. Sí, por favor, gracias. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada, y dirección inmediata de la propia administración pública. Muy bien. Vámonos al artículo 1, por favor, compañera, del reglamento. No sé si lo tiene por ahí. El reglamento sí, no, licenciado, disculpe. No. Alguien que tenga su ley física, porque en la ley física sí viene. Señores, cuidado, porque en la ley que ustedes pueden ver virtual, no tiene las reformas. Y esto es materia de examen. ¿Sí? Es materia de examen, entonces no se confíen. Por eso les dije yo, compren su ley, ¿sí? Por ahí les viene un casito y usted va a andar dándole control F a todo, buscándole en la ley, buscándole y no lo va a encontrar. Entonces, cuidado. Vaya, ojo pues. ¿Quién levantó la mano por ahí? Yo ya tenía el 1 a la mano. Ayúdeme, José, adelante. Artículo 1. Servidores públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente reglamento se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. A. Funcionarios públicos. Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente. B. Empleado público. Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos aquellos que sean retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. Muy bien. Miren qué interesante. El reglamento hace una clasificación entre lo que es el funcionario y el empleado público. ¿Sí? Son 3 diferencias básicas las que vamos a encontrar. Número 1, el funcionario es electo, mientras que el empleado es nombrado. ¿Ok? 2, el funcionario ejerce mando, mientras que el empleado es subordinado. 3, el funcionario ejerce la representación legal, mientras que el empleado no la ejerce. Esas son las 3 diferencias que vamos a encontrar y que pueden ser objeto de examen, ¿sí? Entre lo que es el funcionario y el empleado público, ¿sí? Y el empleado público. Muy bien. Artículo 5. Artículo 5. Regula que los casos no previstos en esta ley deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma. La doctrina, la administración de personal en el servicio público, la equidad, las leyes comunes y principios generales del derecho. Artículo 7.
Ahí vamos a ver que se debe dar una preferencia de los guatemaltecos sobre quienes no lo son, en cuanto a la adjudicación de alguna plaza en particular, ¿ya? En cuanto a la adjudicación de alguna plaza en particular. Fabiola Marcela, ¿me ayuda? Artículo 7. Ok, ahorita voy. Gracias. Artículo 7. Preferencia a los guatemaltecos. Los servidores públicos comprendidos en esta ley deben ser ciudadanos guatemaltecos y solo puede emplearse a extranjeros cuando no existan guatemaltecos que puedan desempeñar con eficiencia el trabajo de que se trate, previa resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la que recabará la información necesaria. Muy bien. Artículo 8. Vamos, ¿quiénes son los órganos que van a... ¿Quién es la autoridad suprema, mejor dicho, del servicio civil? El artículo 8 regula que el presidente de la República es la máxima autoridad del servicio civil y que establece esta ley. Órganos superiores. Vamos a encontrar que son 2. ¿Cuántos, licenciado? 2. ¿Sí? Se crean los siguientes órganos superiores encargados de la aplicación de esta ley. Número 1, Junta Nacional del Servicio Civil. Número 2, Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Ya? Márquenlo, por favor, estos 2 órganos. ¿Sí? Estos 2 órganos. Vale. La integración de la Junta está en el artículo 11. La Junta es el órgano supremo de decisión. ¿Sí? La Junta es el órgano supremo de decisión. O sea, dentro, ¿verdad? Porque la máxima autoridad es el presidente. Entonces, la integración de la Junta está en el 11. Vamos marcando. En el 14 están las calidades. En el 15 están los impedimentos. ¿Ya? Muy bien. Y me interesa que veamos, por favor, el artículo 19, porque en el 19 vamos a encontrar los deberes y atribuciones. Que vamos a estudiar los deberes y atribuciones. ¿Sí? Veamos, por favor, los deberes y atribuciones. Me ayuda, vamos a ver, Gabriela Alejandra. En cuanto a los deberes y atribuciones. Ahora voy, licenciado. No se preocupe, dale. Solo voy a buscarlo. Es que estoy en teléfono, entonces tengo que salir. Deme chancecito. Ya lo encontré, disculpe por la tardanza. Deberes y atribuciones, además de los que se asigna por otras disposiciones de esta ley, son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Servicio Civil. Número 1. Rendir al Presidente de la República y al Congreso memorial anual de sus labores y suministrar los informes adicionales que se le requieren. Número 2. Colaborar en la promoción de mejoramiento del Sistema Nacional de Servicio Civil. Número 3. Aprobar o improbar los proyectos de reglamentos que elabore el director antes de ser sancionado por el Presidente de la República. 4. Adoptar normas para su organización y funcionamiento interno, las que entrarán en vigor una vez que aprobadas por el Presidente de la República. 5. Nombrar o remover a su secretario y además personal administrativo cuando fuere necesario. 6. Investigar y resolver administrativamente en apelación a solicitud del interesado las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley en las siguientes materias: reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. Va, miren qué interesante aquí, pues, porque el 19, numeral 6, nos establece, que es el que me interesa, dentro de los deberes y atribuciones regula investigar y resolver administrativamente en apelación. Háganle un círculo a la palabra apelación a ese recurso administrativo. ¿Sí? En apelación a solicitud del interesado las reclamaciones que surgen con la aplicación de esta ley. Me gustaría que este numeral 6 me lo relacionen con el 80.
ver artículo 80, ¿sí? Ver artículo 80. Vaya, pilas pues. Ver artículo 80, ya lo van a verificar. ¿Por qué? Vaya. El otro órgano que vamos a encontrar, señoras y señores, es la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Ya? Ahí en el artículo 21. Y en el artículo 21 le pueden colocar es el órgano ejecutivo de las decisiones de la Junta Nacional del Servicio Civil. ¿Sí? Del Servicio Civil. Entonces, vamos a verificar acá que la oficina es un órgano ejecutivo, es un órgano ejecutor. Si la Junta toma una decisión, quien ejecuta la misma es la Oficina Nacional del Servicio. ¿Estamos? Vaya. Vámonos al artículo 21. Darling Galvez, ¿me ayuda por favor? Darling Galvez, perdón. El artículo 21. Muy bien, licenciado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y de una vez leemos el 22, por favor. Porque ahí está el nombramiento. Muy bien. Artículo Gracias. 21. La Oficina Nacional del Servicio Civil. La Oficina Nacional del Servicio Civil es el órgano ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley. Debe estar integrada por un director y un subdirector y por lo demás personal, indispensable para su funcionamiento y ejecutividad en todo el territorio de la República. Puede, a juicio del presidente de la República, crearse oficinas regionales dependientes de la oficina. Artículo 22. Nombramiento del director y del subdirector. El director y el subdirector deben ser nombrados por el presidente de la República. Solo pueden ser removidos por las causas y procedimientos que establece esta ley en los artículos 76 y 79. Como su función principal, encontramos acá nombrar al director y al subdirector. ¿Quién los debe de nombrar en este caso? El presidente de la República. ¿Sí? El presidente de la República. En el 23 me gustaría que colocaran los requisitos. En el 23, que colocaran los requisitos. Ser guatemalteco, comprendido en el artículo 144 de la Constitución. Acreditar conocimientos técnicos y de preferencia poseer título universitario. Por eso les digo, en la ley virtual dice artículo 5, pero es el artículo 144. ¿Ya? Entonces, si usted está virtual en la ley, no sé, haga su anotación en algún lugar, pero hágala. 24, los impedimentos. Y en el 25, los deberes y atribuciones. ¿Ya? Deberes y atribuciones. Vámonos al 31. Siguiente presentación, por favor. 31. ¿Cómo se clasifica? Bueno, primero, ¿quiénes pueden optar a un cargo público? 113 de la Constitución. ¿Alguien tiene el 113 de la Constitución? Algo que realmente a veces da para hablar mucho, ¿no? Da para hablar mucho. Porque vamos a leer el 113 y lo vamos a discutir. Edwin, ¿alguien lo tiene? Adelante, Darling, gracias. Muy bien, de la Constitución. Artículo 113, derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Vale, miren qué interesante aquí. ¿Cómo usted determina que una persona es capaz? A ver, ¿cómo usted determina que una persona es capaz? Pregunto, ustedes son, digamos, son ministros, ¿ya? Y usted quiere determinar que una persona es capaz, ¿cómo? Que sea mayor de edad y que no tenga ningún problema mental. Que no tenga ningún problema mental. Que no esté loco, dice usted. Sí, que no esté adicto. Sí, la verdad que no, que goce de sus capacidades mentales y volitivas, en otros términos. Ahora bien, ¿cómo usted determina que es idóneo? Participe, señores, porque aquí es amena la clase, ¿verdad? Si usted
Solo viene a escuchar y yo solo hablar, aburrido. ¿Cuándo ustedes creen que una persona es idónea? Cuando tiene conocimiento, cuando Tiene un conocimiento. cumple con la mayoría de los requisitos. Cuando cumple los requisitos. Y ahora, ¿cuándo usted determina que una persona es honrada? Ajá. Cuando ha demostrado tal vez un tipo de lealtad. ¿A quién? Bueno, no sé. Dice. Lo que pasa es que es bien difícil. Es bien difícil. Y el maestro no me va a dejar mentir, que él ha participado en temas de puestos públicos, de cargos públicos, y el tema de la honradez es un tema muy subjetivo. ¿Sí? No ha estado preso, dice, recomendación. Lo que pasa, Mireya, que si yo le pido una carta de recomendación a usted, se me va a decir que yo soy una excelente persona. No sé si me doy a entender. O sea, eso realmente a veces, pues, no ha estado preso, pero ¿qué? ¿De deseos o de amor o de qué? No ha estado privado de libertad. ¿Ya? Entonces, son temas bien subjetivos, ¿verdad? A veces, porque ¿cómo determinamos que una persona, muchos dicen, bueno, porque nunca ha existido una sentencia condenatoria firme, por ejemplo. Eso podría ser alguna forma de determinar, ¿verdad? Pero a veces, pues, no se da ese escenario. Vámonos, por favor, siguiente presentación. Que todos pueden optar a cargos públicos. Las formas de ingreso a la administración. Usted dice, yo quisiera ser presidente. Bueno, tiene que ser por elección popular, tanto el presidente como vicepresidente. Liquia, ¿aquí entrarían los diputados? Sí, pero recuérdese usted que esta ley no es aplicable a ellos, aunque ellos a veces digan, es que yo soy un servidor público. Sí, pero esta definición es propia de la ley del servicio civil, del organismo ejecutivo. Nombramiento de funcionarios mediante acuerdo firmado por el presidente con el refrendo del secretario general de la presidencia, ministros, viceministros, secretarios, directores ejecutivos, coordinadores. El servidor público, acuerdo de nombramiento mediante formulario, ¿verdad? Entonces, miren a quién se elige y a quién se nombra. Sigamos, por favor. Clasificación del servicio público. Aquí hay 3, ¿sí? Hay 3. Artículo 31. Artículo 31. ¿Me ayuda, Darly, por favor? La voy a ir molestando a usted. Artículo 31. Y de una vez leemos el artículo 32. Muy bien, licenciado. Artículo 31. Clasificación. Para los efectos de la aplicación de esta ley y sus reglamentos, los puestos en el servicio del Estado se comprenden en los tipos de servicios siguientes. Número 1, servicio exento. Número 2, servicio sin oposición. Número 3, servicio por oposición. Artículo 32, servicio exento. El servicio exento no está sujeto a las disposiciones de esta ley y comprende los puestos de, número 1, funcionarios nombrados por el presidente a propuesta del Consejo del Estado. Número 2, ministros y viceministros de Estado, secretarios, subsecretarios y consejeros de la Presidencia de la República, directores generales y gobernadores departamentales. Número 3, funcionarios y empleados de la carrera diplomática de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala. Número 4, tesorero general de la Nación. Número 5, escribano del gobierno. Número 6, gerente de la Lotería Nacional. Número 7, funcionarios del Consejo de Estado. Número 8, registradores de la propiedad y personal correspondiente. Número 9, inspector general de trabajo. Número 10, funcionarios de la Presidencia de la República que dependen directamente del presidente. Número 11, miembros de los cuerpos de seguridad. Número 12, personas que sean contratadas para prestar servicios interinos, ocasionales o por tiempo limitado por contrato especial. Número 3, empleados de la Secretaría de Presidencia de la República. Número 14, no más de 10 funcionarios o servidores públicos en cada Ministerio de Estado, cuyas funciones sean clasificadas de confianza por los titulares correspondientes. Número 15, personas que desempeñen cargos ad honorem.
Muy bien, que no reciban una remuneración, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar aquí, primero, gracias Dani, 3 clases de servicio, ¿sí? Número 1, exento. ¿Qué se refiere este tipo de servicio? ¿Sí? Se refiere que en este caso no debe de aplicarse la ley a ningún caso particular, ¿sí? Hay 3 momentos, ¿ya? Hay 3 momentos en la relación laboral. Número 1, vamos a encontrar al inicio el nombramiento. Número 2, vamos a ver durante la relación laboral. Y número 3, vamos a hablar al despido, ¿sí? El despido o la destitución. Entonces, entendiendo nosotros estos 3 momentos, es meritorio que nosotros sepamos que la ley a estos funcionarios que acaba de leer Darling no le es aplicable a la ley. Entonces, se le pudiera preguntar en el examen, ¿la ley del servicio civil es aplicable al ministro de Trabajo? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? No le es aplicable. No le es aplicable. Porque está dentro de un servicio exento. ¿Sí? Bueno, veamos el servicio sin oposición. El servicio sin oposición comprende los puestos de asesores técnicos, asesores jurídicos, directores de hospitales. Pero miren en este último párrafo, miren lo importante que es entender. Los miembros de este servicio están sujetos a todas las disposiciones de esta ley, menos a aquellas a que se refieren a nombramiento y despido. O sea que el procedimiento de nombramiento que establece esta ley a estos servidores no se les va a aplicar. ¿Ya? No se les va a aplicar. Solamente va a ser durante la relación laboral. Licencias, descansos, asuetos, toda normativa que sea durante la relación laboral. Por ejemplo, usted dice, yo quiero ser un asesor jurídico porque soy abogado. Ok, usted puede ser parte de este servicio sin oposición. Ahora, algo bien importante es que no le va a aplicar el procedimiento para ni entrar, pero sí le va a aplicar la ley durante su relación laboral. Y el por oposición se va a aplicar en todo momento. 34. Gabriela Alejandra, ¿está por ahí? Sí, licenciada. Gracias, 34, muy amable. Voy. Un momento. Artículo 34. Servicio de oposición. El servicio por oposición incluye a los puestos no comprendidos en los servicios exentos y sin oposición que aparezcan específicamente en el sistema de clasificación de puestos del servicio por oposiciones que establece esta ley. Bien, muchas gracias. Sigamos, por favor. Sí, el servicio por oposición. Procedimiento de reclutamiento. El servicio por oposición está sujeto a las disposiciones de esta ley, como lo dijimos. Procedimiento de reclutamiento, nombramiento, está sujeto a un periodo de prueba, ascensos, permutas, traslados. Siguiente, por favor. Renglones presupuestarios. Yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado los renglones presupuestarios, ¿sí? O tienen alguna noción de lo que son los renglones presupuestarios. Miren, pues, el Estado, cabe mencionar que en este caso, cuando realizan las contrataciones, ¿ya? Cuando realizan las contrataciones, lo hace mediante renglones. Les voy a compartir acá, lo pueden descargar. Es una sección H, ¿verdad? Y licenciado. Y, gracias. Aquí. Aquí está. Entonces, miren, pues, ustedes ahí pueden, ahí les comparto yo lo que son los renglones presupuestarios. ¿Qué son los renglones presupuestarios? ¿Qué es cada uno de ellos? Pero aquí cabe mencionar que, por ejemplo, ustedes han escuchado que algunas personas, no sé si ustedes trabajan, no creo, ¿verdad? Pero si alguno trabajo tiene conocimiento de alguien, dice, fíjate que yo soy 011. ¿Pero qué significa ser 011 en la administración pública? Significa que es un personal permanente, que sufrió todo un procedimiento para ingresar al servicio por oposición. Entonces, cuando usted escuche
Ese número no es que le asignen un número a uno de forma personal, no, sino que en el renglón contratado, ¿sí? En el renglón por el cual está contratado, va a depender si usted goza o no goza de prestaciones, va a depender en cuanto, por ejemplo, en el 011 no hay contrato, ahí se le nombra al funcionario, a diferencia de lo que sucede en el 021, es un personal supernumerario de corta duración. En el 022 es el personal por contrato, obras y proyectos. Por ejemplo, si el Estado está realizando una obra, pues contrata mediante este renglón. Ah, bueno, fíjese que también va a cubrir a una persona que va a ir a dar a luz, ¿sí? Porque estamos usando en su periodo preponatal. Bueno, utilicemos el 023, porque el 023 es para interinatos. Ah, el famosísimo y más utilizado. Queremos contratar a nuevos asesores. Bueno, traemos el 029, ¿sí? Que es para servicios técnicos y profesionales. Mire usted, pero fíjese que también, y bueno, y aquí se ha dado una simulación que a todas luces, ustedes ya saben, ¿verdad? En el Estado, pues muchas veces se simulan las relaciones contractuales. El 031 para jornales. Y ahí les mandé yo al chat de WhatsApp para que lo puedan descargar, ¿sí? En la 7ª edición. ¿Cuál es el fundamento de esto? Manual de clasificación, ya, manual de clasificación y definición de renglones presupuestarios. Acuerdo Ministerial 1-98 del 2 de enero del 98, 291-2012. Hay ediciones y lo van actualizando. Este que les compartí al chat, ténganlo, es cultura general y es por cultura general. ¿Vamos? Muy bien, sigamos, por favor. Este procedimiento se los voy a dejar. No me da tiempo poder entrar a verificar todos y cada uno de los pasos, pero sí se los dejo con fundamento legal, para que usted, ya vieron por ahí la importancia de tener su ley. ¿Cómo va a hacer usted anotaciones en digital? Así no sé cómo podría, pero tal vez ustedes que están más ahí actualizados con el tema de la tecnología. Pero yo, por ejemplo, cuando estudio, agarro así, mire, paso 1, paso 2, paso 3, así como les he indicado siempre. A mí. Entonces, este procedimiento se los voy a dejar yo ahí para que ustedes en el transcurso de la semana lo puedan marcar, ¿sí? Lo puedan marcar. Sí me gustaría ver algunos artículos importantes. Por ejemplo, el 54. Miren, pues, el artículo 54. Esta es pregunta de examen. Fijo que es pregunta de examen. Miren, me quito el nombre y me pongo Siriaco si quieren que el LIC se los va a preguntar. Laura Gabriela, ¿está por ahí? Sí, LIC, aquí estoy. Me ayuda con el 54 y 55, por favor, de esta ley. Ok. Término del periodo de prueba. Toda persona nombrada en un puesto dentro del servicio por oposición mediante inscripción de su nombre en un registro debe someterse a un periodo de prueba práctica en el desempeño del puesto de que se trate. El periodo de prueba se inicia a partir de la fecha de toma de posición y dura 6 meses como máximo para los nuevos servidores y 3 meses para los casos de ascenso. Queda a salvo el derecho del servidor de ser restituido a su cargo anterior si fuere separado del nuevo puesto durante la prueba por razones que no constituyen falta. Si la persona estuviere desempeñando el cargo mediante nombramiento provisional, el tiempo así servido debe ser tomado en cuenta por el cómputo del periodo probatorio correspondiente al terminar satisfactoriamente el periodo de prueba. El servidor público debe ser considerado empleado regular. ¿Continúo? Por favor, continúe. Ok. Artículo 55. Facultad de la autoridad nominadora y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En cualquier tiempo dentro del periodo probatorio y conforme al reglamento respectivo, la autoridad nominadora puede separar a un empleado si en opinión de dicha autoridad y con base en los informes del jefe inmediato del empleado se considera que éste es inepto y no cumple sus deberes satisfactoriamente, o que sus hábitos y conducta general no justifican su continuación en el servicio, y debe informar al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil
dentro de los 3 días siguientes los motivos que tenga para hacerlo. No más de 3 empleados pueden ser separados sucesivamente del mismo puesto durante el periodo de trabajo probatorio sin la previa autorización del director. El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá ordenar la remoción de cualquier servidor durante el periodo probatorio, siempre que se establezca que su nombramiento fue resultado de error o fraude, en cuyo caso el interesado deberá ser oído previamente, para lo cual se le concederá audiencia de 3 días a partir del requerimiento. Vale, miren qué interesante, pues. Miren qué interesante. ¿Se recuerdan ustedes que en el Código de Trabajo vimos cuál es el periodo de prueba? ¿Se recuerdan? Ya se les olvidó. ¿Cuál es el periodo de prueba según el Código de Trabajo? 2 meses. Exacto, 2 meses. Primera diferencia entre los servidores públicos y los trabajadores del sector privado, señoras y señores. Primera diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, que en el sector público es de 6 meses. En caso de ascenso, 3 meses. Y en este caso, en el sector privado es de 2 meses. ¿Ya? Les voy a compartir también un videíto en cuanto a las diferencias para que ustedes tengan una noción más clara en cuanto a las diferencias con su respectivo fundamento legal. Esta es la primera, ¿sí? Esta es la primera. Entonces van a ver ahí, ¿conocen las diferencias entre los servidores públicos y trabajadores del sector privado? Número 1, periodo de prueba, ¿sí? Ahora bien, a Lick le gusta preguntarlo. ¿Cómo se le denomina a la persona, a la persona, porque todavía no es servidor público, que no aprueba el periodo de prueba? ¿Cómo creen ustedes que se le denomina? De uno que leyó la compañera. Lo acaba de leer la compañera. Se considera que este es ¿qué? Inepto. Inepto. Recuérdense su ex, ¿ya? Recuérdense su ex. Licky, ¿cómo se llama cómo se le denomina a la persona que no aprueba el periodo de prueba? Mi ex. ¿Ese es un qué? Inepto, ¿ya? Vaya. Entonces, ¿por qué? Porque no... Duro el término, ¿no? Porque son términos que la misma ley nos da, ¿sí? Entonces, creo yo que ahí no tendrían ningún inconveniente ustedes, ¿ya? Entonces, el inepto, ¿qué pasó? Lo que pasa es que no superó el periodo de prueba conmigo, mano. Fíjate, o sea, pues... Vaya, sigamos, pues. Entonces, eso en cuanto a el periodo de prueba. Marquemos, por favor, el 59 regula las permutas, el 60 regula los traslados. Siguiente presentación, por favor. Derecho de los servidores. Miren, pues, esto me interesa. 61. Artículo 61 de la ley. Vamos, por favor. Me gustaría que el 61 lo relacionen con el 73 del reglamento, tal cual como está aquí. ¿Por qué? Porque en este caso, el artículo 61 regula, ojo, regula los derechos, pero el 73 pues los desarrolla, ¿ya? Los desarrolla. Kenneth Osvaldo, ¿está por ahí? 61. Licenciado. ¿Me ayuda con el 61, por favor? Con mucho gusto. Artículo 61. Derecho de los servidores públicos. Los servidores públicos en los servicios por oposición gozan de los derechos establecidos en la Constitución, en el texto de esta ley y además de los siguientes. Número 1. A no ser removidos de sus puestos a menos de que incurran en las causas de despido debidamente comprobadas previstas en esta ley. Número 2. A gozar de un periodo anual de vacaciones remuneradas de 20 días hábiles después de cada año de servicios continuos. Las vacaciones no son acumulables. Deben gozarse en periodos continuos y no son compensables en dinero, salvo que en caso se hubiera adquirido el derecho y no se hubiera disfrutado al cesar la relación de trabajo por cualquier causa. Número 3. 30 días a los servidores públicos expuestos a riesgos que causen enfermedades profesionales, los que sean enumerados para este efecto en el reglamento respectivo. Número 4.
a licencias con o sin goce de sueldo, por enfermedad, gravidez, estudios, adiestramiento y otras causas de conformidad con el reglamento respectivo. Número 5. A enterarse de las calificaciones periódicas de sus servicios. Número 6. A recibir en primera quincena del mes de diciembre de cada año un aguinaldo en efectivo, que se liquidará de conformidad con la ley y reglamentos respectivos. Número 7. A recibir indemnización por supresión del puesto o despido injustificado directo o indirecto, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuo, y si los servicios no alcanzaren a un año o la parte proporcional del tiempo trabajado, su importe se debe calcular conforme al promedio de los sueldos devengados durante los últimos 6 meses, a partir de la fecha de supresión del puesto. Este derecho en ningún caso excederá de 5 sueldos. El pago de indemnización se hará en mensualidades sucesivas a partir de la supresión del puesto y hasta completar la cantidad que corresponda. Es entendido que si en razón del derecho preferente contemplado en el artículo 46 de esta ley, el servidor despedido reingresa al servicio público con un salario igual o superior al que devengaba, el pago de la indemnización será suspendido a partir de la fecha de toma de posesión del nuevo término. Si el salario fuere inferior, se continuará el pago de la indemnización por el término necesario para cubrir la diferencia en el número de meses el cual se tiene derecho de indemnización. Quedan excluidos de este derecho los servidores públicos que puedan acogerse a la pensión o jubilación, pero disfrutarán de la expresada indemnización hasta que se emita el acuerdo de pensión o jubilación correspondiente. Las entidades encargadas de estos trámites quedan en obligación de resolverlos en un término máximo de 4 meses. Número 8. Al gozar del régimen de jubilación, pensiones y montepíos, la de conformidad con la ley respectiva. Número 9. A recibir un subsidio familiar cuando las condiciones fiscales lo permitan de conformidad con la ley respectiva. Número 10. Al ascenso a puesto de mayor jerarquía y o sueldo mediante comprobación de eficiencia y méritos, de conformidad con las normas de esta ley. Número 11. A un salario justo que le permita una existencia decorosa de acuerdo con las funciones que desempeña y a los méritos de su actividad personal. Número 12. Derecho de descanso forzoso de 30 días antes del parto y de 40 días después del goce de salario. Muy bien, miren qué interesante. Gracias, compañero. Bueno. Número 1, a no ser removidos. 2, a gozar vacaciones. Pero ojo, aquí cambia. ¿Sí? Aquí cambia. Porque cabe mencionar que aquí el plazo de las vacaciones no son 15 días, sino que aquí son 20 días. Segunda diferencia, sector público versus sector privado. Sector público, 20 días. Sector privado, 15 días. ¿Vamos? Vaya. También, numeral cuarto, colóquenle licencias. Numeral cuarto, colóquenle licencias. Numeral cuarto, licencias. Numeral sexto, aguinaldo. Aguinaldo. ¿Sí? Aguinaldo. Y numeral séptimo, indemnización. Indemnización. ¿Ya? Miren pues, tercera diferencia entre el sector público y el sector privado, porque cabe mencionar que en el sector público me gustaría que este séptimo me lo relacionen con el 110 de la Constitución. Van a ver ustedes ahí que el artículo 110 de la Constitución preceptúa que cuando a un trabajador, a un servidor público sea destituido, ¿sí? O el puesto haya sido suprimido, en este caso el Estado le va a cancelar lo que es el concepto de indemnización hasta 10 salarios. Listo, o sea que si yo trabajé 50 años en el Estado, ¿cuántos salarios me van a pagar? 10. Listo, si yo trabajé 15, 10. Listo, si yo trabajé 8, 8. 7, 7, 10, 10, 15, 10. No sé si me voy a entender. Cristel Fuentes, ¿tiene el 110 de la Constitución ahí, por favor? Permítame. Gracias. Ahorita voy. El 110.
Indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados en este derecho. En ningún caso excederá a 10 meses de salario. ¿Ya vieron? Entonces, la excepción la encontramos en el 78 del Código de Trabajo, porque en el 78 regula que se le da a pagar un mes de salario por cada año laboral. Pero si es el Estado, repito, resalto y recalco, hasta 10. ¿Sí? Hasta 10. Muy bien. En el 12 encontramos el periodo pre y postnatal. Ese no, ese se aplica a la norma que favorezca más a la trabajadora, ¿verdad? Que en este caso son 30 y 54, no 30 y 45. ¿Sí? 30 y 45. Muy bien. 63, derecho de asociación. 63. Todos los trabajadores, sean del sector público como del sector privado, tienen el derecho de asociarse, ¿ya? Tienen el derecho de asociarse. En el 65 encontramos las prohibiciones generales, en el 66 las prohibiciones especiales. ¿Sí? En el 67, jornada diurna. Bueno, me gustaría que en el 66, porque esta es una pregunta de examen, 66 numeral 7. Leamos el 66 numeral 7, Darling, por favor. Artículo 66, numeral 7. Ninguna persona podrá desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que los horarios sean compatibles. Ok. Fundamento constitucional 113, creo que es. 113. 112, Elic. Ay, me fue un artículo. Mire, Jonathan, ayúdame, por favor. Voy. Artículo 112. Prohibiciones de desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Muy bien. Entonces, ¿una persona puede optar a 2 cargos públicos? Pregunta de examen. Señores. No, licenciado. No. ¿Y cuál es la excepción? ¿Cuál sería la excepción? Si uno de los cargos es para desempeñar docencia. Nada más por la docencia. ¿Sí? Únicamente por la docencia. ¿Sí? Ojo, por la docencia. Vale. 67 pueden colocar jornadas y 69 días de asueto. ¿Sí? 67 jornadas de trabajo y 69 días de asueto. Muy bien. 74. Sanciones. Miremos, por favor, qué sanciones, en este caso, le podrían corresponder. ¿Ya? Si en este caso, ¿qué sanciones se le podrían imponer a un servidor público? Juan Carlos Ovidio Pérez, ¿está por ahí? 74. Sí, licenciado. 64. Gracias. 74, sanciones. Ahorita lo busco en la ley. A ver. $64. Obligaciones. 74 es la. Ay, perdón. Sanciones. Artículo 74. Para garantizar la buena disciplina de los servidores públicos, así como para sancionar las violaciones de las disposiciones prohibitivas de ley y demás faltas en que incurra durante el servicio, se establece 4 clases de sanciones. Primero, amonestación verbal, que se aplicará por faltas leves según lo que determine el reglamento de esta ley.
Segundo, amonestación escrita que se impondrá cuando el servidor haya merecido durante un mismo mes calendario 2 o más amonestaciones verbales o en los demás casos que establezca el reglamento de esta ley. Tercero, suspensión de trabajo sin goce de sueldo hasta por un máximo de 30 días en año calendario cuando falta cometida sea de cierta gravedad. En este caso, deberá oírse previamente al interesado. 4. La suspensión del trabajo sin goce de sueldo procederá también en los casos de detención y prisión provisional durante todo el tiempo de una u otra que se mantenga si se ordenare la libertad del detenido o se dicte sentencia absoluta en caso de prisión provisional. Será el servidor reintegrado a su cargo dentro de un término de 30 días a contar desde aquel que se hubiere salido de prisión. Quien lo sustituyó tiene derecho a que su nombre sea colocado en el primer lugar de la lista de elegibles correspondientes a la clase del puesto que ocupaba. Muy bien, entonces aquí encontramos las sanciones. En el 76 está el procedimiento de despido. 76, procedimiento de despido. ¿Sí? Vaya, miren pues, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en este caso destituyen a un servidor? ¿Sí? El artículo 79 nos regula. Le vamos a dar lectura, por favor. Procedimiento de despido. Así como hay un procedimiento para ingresar, ¿se recuerdan? Hay un procedimiento para despedir también. Y el compañero acaba de leer cuáles son las clases de sanciones. Puede ser una pregunta de examen. Amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión de goce, sin goce de sueldo hasta por un máximo de 30 días. Pues se pregunta examen. ¿Hasta cuánto se le puede suspender? En el sector privado, ¿hasta cuánto se puede suspender el salario? Vaya, ojo ahí. Y en el sector público hasta 30 días. Vaya, pregunta de examen, va, señores. Pregunta, ¿ya vieron? Y ahí la importancia de tener sus leyes. ¿Sí? Muy bien. Vámonos al procedimiento de despido. Pues 79. Es importante que lo marquemos. 79. Darle medida, por favor. Muy bien. Artículo 79. Procedimiento de despido. Para el despido de un servidor público regular, en el servicio por oposición se seguirá el siguiente procedimiento. Número 1. La autoridad nominadora tiene la facultad de despedir a cualquier servidor público en el servicio por oposición previa promulgación de cargos y audiencia al interesado, para lo cual comunicará por escrito. Para ello, una copia de dicha comunicación será sometida inmediatamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil. El servidor público en tales casos cesará de inmediato en sus funciones si así lo decide la autoridad nominadora. Con la autorización del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la autoridad nominadora podrá cubrir el puesto del empleado suspenso si así convierte al servicio con un nombramiento provisional por el tiempo necesario para resolver en definitiva la prelación del servidor público destituido. Número 2. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil hará del conocimiento del servidor afectado la decisión de la autoridad nominadora con el fin de que dentro del plazo improrrogable de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil de acuerdo con el artículo 80 de esta ley. Miren pues, miren qué importante es esto. Antes de proceder al despido de cualquier trabajador, y ahí sí óigase sector privado y óigase sector público, es meritorio, es necesario que el patrón le indilgue, le adjudique, le respete su derecho de defensa. Muchas veces se da el escenario que al trabajador o al funcionario se le despide, pero jamás se le concedió su derecho de defensa. Bueno, en este caso puede promover una demanda al mismo y reclamar el pago de indemnización. ¿Por qué? Porque nunca se le respetó el derecho de defensa. ¿Sí? Nunca se le respetó el derecho de defensa. ¿Estamos ahí? Vaya. Aquí en el sector público hay un procedimiento bastante especial, si lo queremos ver así, atípico,
Porque si el servidor no está de acuerdo con lo resuelto por la Junta, no obstante que se le concedió su derecho de defensa, puede hacer algo. Puede promover un procedimiento administrativo, un recurso administrativo, después de que pues, se haya agotado esa instancia. Vamos con Diego André Gómez. ¿Sí, Lick? 80. ¿Me ayuda con el 80, por favor? Sí, permítame. 80. Artículo 80, procedimiento de sanciones y despido. Para efectos de lo estipulado en la ley se establece primero amonestación verbal. Es la sanción que le corresponde imponer al encargado o jefe de unidad, sección o departamento al servidor por haber incurrido en una falta leve que se considera de poca trascendencia, cuyo perjuicio es mínimo pero afecta el buen funcionamiento de la organización administrativa de la dependencia. Esta amonestación debe hacerse con privacidad y dejar constancia por escrito. ¿Sí? Perdón. El 80 de la ley. Ah, de la ley. Yo pensaba que era el Sí, sí, sí. Disculpe. Dije, no me cuadra ahí. Sí, disculpe. Procedimiento, las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley y las demás en ellas contenidas deberán sustanciarse en la forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentado el escrito anterior, el director dará cuenta inmediata a la Junta Nacional de Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término improrrogable de 30 días a partir de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiere preferido las respectivas resoluciones en tal término, únicamente en los casos de despido se tendrá agotada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición, a efecto de que los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia al recurrente por un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y siempre que lo estime necesario, que se amplíen las investigaciones, que se reciban las nuevas pruebas y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, la Junta goza de la más amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso por resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de la misma. Muy bien. A ver, pues, ¿cuál es el recurso? Y ahora vamos a la siguiente presentación. ¿Cuál es el recurso que en este caso se debe de interponer? Es un recurso administrativo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el recurso? Apelación, ¿ya? Apelación. ¿Cuál es el plazo para interponer? 3 días. ¿Ante quién? Ante la oficina, ¿ya? Ante la Oficina Nacional del Servicio Civil. Entonces viene la oficina y lo eleva. ¿En qué plazo? Inmediatamente. La Junta va a conceder audiencia al recurrente, es decir, al destituido, ¿sí? En un plazo de 48 horas. Y la Junta emitirá su resolución en el plazo de 30 días. ¿Ya? 30 días. ¿Estamos? ¿Estamos, señores? Vaya, vamos pues. Lick, fíjese que el recurso de apelación me lo declararon sin lugar. Bueno, aquí lo que yo tengo que promover es una demanda. ¿Sí? Es una demanda. Yo me salgo del recurso de apelación y aquí les pongo yo la introducción de una demanda. Porque, ojo, si la resolución es desfavorable,
¿ya? Si la resolución es desfavorable, lo que procede acá, según el segundo párrafo, regula que únicamente en los casos de despido se tendrá por agotada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición, a efecto de que los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. Ojo ahí, ¿ya? Entonces aquí, esto es atípico y se los digo, miren, pues pongan atención, porque muchos colegas desconocen esta parte. El maestro lo hemos identificado. Si no se dedica a derecho laboral, no lo entiende. Se le llama juicio ordinario laboral en única instancia. ¿Por qué? Porque se va a tramitar ante una sala de la Corte de Apelaciones. ¿Sí? Ante una sala de la Corte de Apelaciones. Es un juicio, pero en única instancia. Porque en todos los procesos vamos a ver que existen dos instancias. Pero aquí solo es una. Y esa se lleva ante la sala. Se presenta su demanda, y la sala emite una primera resolución, notifican esa resolución en el plazo de 6 días, se comparece a juicio oral, donde se presentan excepciones dilatorias, se contesta la demanda, se puede conciliar y se recepcionan las pruebas, ¿ya? Y se dicta la sentencia. Entonces, no es como un juicio como regularmente se interpone, que conoce un juez. Aquí no va a conocer un juez. Aquí no va a conocer un juez. Vamos. Siguiente, por favor. Aquí no va a conocer un juez. ¿Cuáles son los recursos que proceden en contra de la sentencia? Bueno, la sala ya emitió su sentencia, su resolución. Los únicos dos recursos que proceden son aclaración y ampliación. Están regulados, anótenlo, por favor, en el artículo 365. ¿Sí? En el artículo 365 del Código de Trabajo. Aclaración y ampliación. ¿Liqui procederá a apelación aquí? No. No procede a apelación porque es de única instancia. ¿Sí? Porque es de única instancia. ¿Estamos? ¿Estamos? Siguiente, por favor. Vale, miren, vamos a marcar los artículos. En el 81 pueden marcar efectos de la resolución. Efectos de la resolución. Ahorita voy, Diego. Ahorita voy con las preguntas. 85. Perdón, en el 84, cesación definitiva de funciones. Cesación definitiva de funciones. 85. Magisterio Nacional. Pregunta de examen. ¿El magisterio se les aplica esta ley? No. ¿Sí? Porque ellos tienen su propio decreto. Esta ley se va a aplicar de forma supletoria en lo no previsto. 87. Cuarta diferencia entre el sector público y el sector privado. Vieron con el ley que el plazo que se tienen para reclamar prestaciones en el sector privado es de 2 años, según el 264. Pero en el artículo 87 regula que el plazo de prescripción es de 3 meses. Pilas ahí pues, 3 meses. 87. 87. ¿Alguien lo puede leer por ahí? Darling, ¿está por ahí? Sí, licenciado, el artículo 87. Sí, por favor. Artículo 87, término de prescripción. Todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o de sus reglamentos prescriben en el término máximo de 3 meses, con las excepciones o reglamentos especial que en el efecto se emita, disculpe. Muy bien, 3 meses. Vamos por favor al artículo 93. Artículo 93.
artículo 93. Derechos post-mortem. Otra diferencia, quinta diferencia, entre el sector público y el sector privado. Porque en el sector privado se debe de promover un incidente. Cuando el trabajador ha fallecido y los parientes dentro de los grados de ley desean reclamar un derecho, ¿sí? Que le hubiese podido corresponder, como las prestaciones irrenunciables, deben de promover un incidente. Pero si se trata de un servidor público, no es necesario promover el incidente. Eso lo regulamos en el 93 de la ley. 93 de la ley. Y 73 del reglamento. (73) del reglamento. ¿Estamos? ¿A quiénes otros no se les va a aplicar? 94. A los miembros del Ejército de Guatemala y a las personas que reciban sueldos o salarios del ramo de la Defensa Nacional, no le es aplicable la presente ley. Pregunta de examen. Y esto sería, señores, la ley del servicio civil. Realmente esta ley está para verla por lo menos en unas 2 o 3 clases, ¿sí? Porque obviamente su contenido es de análisis, ¿ya? Pero hemos tratado que en este periodo pues vaya quedando ahí este contenido, ¿verdad? Y pues que sea objeto de examen. Diego, ¿tenía una duda? En cuanto a la sentencia de la diapositiva anterior, me surgió una duda en cuanto a los recursos que se podían emplear, pero en el caso de servidores públicos, si no estoy mal, mi duda es si pueden recurrir a la vía del amparo. Sí, buena pregunta. Después de que agotó el juicio ordinario y la sala le ha emitido la sentencia, puede proceder a una acción constitucional de amparo. No diga recurso porque no es recurso, diga acción constitucional de amparo. Y sí puede recurrir. ¿Estamos? Sí, gracias, Lick. Vaya, gracias. Señores, esta es la ley. La vimos gracias a Dios, en el periodo. No sé si está el maestro por acá. Es una ley de mucha importancia, que muy pocos en el semestre pues la imparten, algunos la imparten en derecho administrativo. El otro año, cuando ustedes la vean, van a ver ahí por ahí esta ley, porque muchos la han en administrativo, pero el maestro pues se ha preocupado para que la veamos, la comprendamos y estudiemos desde el punto de vista laboral, que eso es bien importante. ¿Maestro estará por ahí? O damos, si no hay ninguna otra duda. He ahí la importancia de tener su ley. ¿Ya se dieron cuenta? De tener la ley. Porque si no tienen su ley, truenan a sapo. De verdad que truenan. Y por eso les decimos siempre con el maestro, tengan sus leyes. No es por hacerlos gastar, no, pues les va a servir. Maestro, hemos terminado con el grupo, la ley. Muchas gracias, licenciado Alan, y espero de mucho aprendizaje. Quiero decir que es sumamente valioso el aporte que nos hace el licenciado Alan en esta clase, que prácticamente se concluyó hacer un análisis de la ley de servicios y su reglamento, que va a ser valioso en su carrera, va a ser valioso en lo que le falta sus planes de estudio, en el procesal individual y también, por supuesto, en el técnico profesional y posteriormente en su carrera. Así de que un fuerte abrazo y si Dios nos lo permite, nos vemos el viernes, que es la última clase, para tener el honor de despedirnos con el licenciado Alan de ustedes. Y pues yo sé que muchos cambiarán de sección o cambiarán de jornada y eso pues tal vez nos imposibilite volvernos a encontrar en el colectivo. Así de que un fuerte abrazo y si Dios nos lo permite, nos vemos el día viernes.